No sé si les ha usted pasado que llegan a platicar con alguna persona, algún ser querido, y como que se les queda esa parte de que, oye, pues es que me dijo esto, o sea, como que al principio la plática, la conversación se tarda media hora, una hora, y si son damas, hasta más, ¿no? No. Y los hombres pues, hablamos, No se quedan atrás. no nos quedamos atrás, ¿no? También, pero hablamos menos palabras, ¿no? Pero no sé si de repente luego se acuerdan y dicen, oye, pues es que también me dijiste esto. Y en algunas ocasiones queremos como que rebobinamos el cassette hasta mí, oye, es cierto que me dijiste eso, me quedé pensando en lo que tú me dijiste, me quedé pensando en lo que me platicaste, o me quedé pensando en cómo te fue, en fin, como que en ese momento no lo asimilamos tan adecuadamente, pero luego como que nos regresamos, incluso hasta preguntamos, ¿cuándo les ha pasado esto? ¿Están de acuerdo? Pues así es cuando estudiamos la palabra del Señor, la leemos y la volvemos a leer y ya la hemos leído. Yo, pues a lo mejor con pena lo digo, yo sí he leído varias veces el Nuevo Testamento, sí lo he leído varias veces, pero el Antiguo Testamento no todos los libros los he leído. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que ya lo leí una vez y lo volví a leer y lo he leído, pero los pasajes como que cuando los vuelve uno a leer son diferentes, ¿sí? Y dice uno, caray, pues esto no lo había yo interpretado, no lo había yo leído o no me había caído el 20. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque sí es importante que estemos repasando y volviendo a estudiar la palabra del Señor, y siempre nos va a estar hablando, no es por demás, no sale sobrando, y muchas veces en situaciones la palabra llega en el momento adecuado y en el momento correcto. Y tenemos que confiar siempre en el Señor, porque Él es el que nos guía y el que nos enseña. Amén. Pues vamos a retomar el estudio, nos quedamos en el capítulo 10, ¿sí? Que era la elección de los 12 apóstoles, y vamos a retomar a partir del versículo 16. ¿Sí? Si ya lo tienen, digan amén. Amén. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor, rogándote, Señor, y rogándote que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras almas, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos esté mostrando, Señor, lo que tú quieres que veamos y aprendamos en este día. Rogamos que no sea yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté, Señor, hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea, Señor, y que, bendito Dios, tu palabra caiga y dé fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a dar principio. ¿Alguien quiere leer del capítulo 10, el versículo 16 y 17, por favor? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Cuando empezamos así, cuando nos empiezan a hablar de esta manera o la predicación, sí, como que nos inquieta un poquito, ¿no? Como que o a lo mejor no lo habíamos considerado. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente siempre están, desgraciadamente, ¿sí? En la iglesia están hablando mucho de la prosperidad, y mira, cree en el Señor Jesús y pide un carro, y pide una casa nueva, y pide, o sea, no lo esencial, sino que nos vamos por es más, hasta le dicen, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Y no todo es así, ¿no? Y no es por espantarnos, vamos a llegar a una conclusión. No todo es así, ¿no? De que llegas a esta iglesia y sabes que en automático vas a tener una casa nueva, punto. Digo, en automático vas a tener un carro nuevo. No, no es así. El Señor sí nos bendice, pero el Señor nos da de bendiciones. Acabamos de escuchar un testimonio, ¿no? Y es un poquito el contraste de que Samuel pedía, quizá. ¿Habías pedido por eso, Samuel? No. ¿Por qué pedimos? Por mis hermanos, estaba pidiendo por Israel, o sea, por otro tipo de... No estaba centrado
en esto, ¿no? Y el Señor lo hizo. Amén. Entonces, de eso muchas veces tratamos de ir llevando, tratamos de ir escudriñando la palabra del Señor, y el Señor nos va a bendecir. Si el Señor quiere bendecirnos, nos va a bendecir, ¿sí? Y no es de que ayuno, Señor, para que ya esto, no necesariamente. Y desgraciadamente caemos en esa práctica equivocada de que le vamos a hacer manita de puerco al Señor. No, estamos aprendiendo y estamos entendiendo qué es lo que primero que le importa al Señor. Nuestra alma. Es lo que primero que le importa. Usted les dice, tus pecados te son perdonados, y es más, dice, levanta, toma tu lecho y vete, ¿no? Pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Y lo vimos primero, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. Ahora aquí el Señor nos dice, nos enseña y ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas también que os he enseñado, ¿sí? Y aquí también, entonces, retomando esas cosas que os ha enseñado el Señor, nos dice que Él nos va a enviar como ovejas. ¿Pero a dónde? En medio de lobos. Ah, caray. Y hasta quizá usted le pensaría, pues bueno, ¿cómo el Señor me está mandando a hacer eso, no? ¿Sí? Pero nos dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sí? Cuando vayamos a compartir, cuando estemos compartiendo, el Señor les está diciendo a sus discípulos que ellos tienen que ir a predicar el Evangelio. Es más, los iba a mandar de 2 en 2, les estuvo dando instrucciones ahora sí que en los primeros, en los versículos del 10 al 15 precisamente, anteriores a esto. Ahí les dice que los seleccionó y los escogió a esos 12 para que fueran y estén dándole las buenas nuevas al pueblo, pero primero los mandó a los judíos, ¿sí? Los mandaba a las sinagogas. Y ya después, si no querían entender, pues no, si no quiere entender, no te preocupes, sal de esa casa, limpia el polvo de tus pies y adelante, y continúa. Más sin embargo, ¿qué más les dice? Dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Siempre debe de haber prudencia en lo que estamos nosotros haciendo o llevando a cabo la palabra del Señor. ¿Por qué nos dice que debemos de ser prudentes? Y aquí sí se toca un tema que es que lo voy a decir de esta manera. Normalmente yo no lo entendía, lo estamos entendiendo. Cuando estamos compartiendo o cuando le vamos a compartir a una persona, pues niños con niños y niñas con niñas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si le vas a compartir, pues procura compartirle a la mujer, o sea, a la vecina. Si eres mujer, predícale, compártele a la vecina, a la mujer. ¿Sí? Nosotros como hombres, si le vamos a compartir, le tenemos que compartir al hombre. Nada de que pues le estoy compartiendo a la vecinita, ¿no? O le estoy compartiendo a la comadre, ¿no? No, y ¿cómo se llama? Es algo que, pues ¿qué tiene de malo? No, sí tiene algo de malo, ¿no? Por eso nos dice que tenemos que ser prudentes, sobre todo las damas también que estén compartiendo, pues esténle compartiendo también a las damas para no meterse en problemas. Entonces ahí es donde esa parte que nos dice que tenemos que ser prudentes, ¿no? O yo cuando esté compartiendo la palabra, si veo que por decirlo, una persona que tiene problemas de adicción, que tiene problemas de drogas y eso, pues también saber de qué manera le voy a estar compartiendo, de qué manera le voy a estar enseñando la palabra, no así muy directamente. Por eso nos dice, deben ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ser sencillo. El Evangelio lo tenemos que mostrar, la salvación de Dios lo tenemos que mostrar de una manera sencillita. ¿Sabes que Dios te ama? Sí, Dios me ama. ¿Por qué? Pues tan solo, o muchas veces, bueno, ¿por qué me dices tú que Dios me ama? Pues nada más ve el cielo y las estrellas y ve que al final no te has muerto, ¿no? Al final no te has, no ha venido sobre ti toda la ira de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que compartir la palabra de una manera sencilla, y así nosotros cuando estemos cayendo en situaciones difíciles, no nos debemos de desanimar. ¿Sabes qué? Porque algunas veces caemos en problemas, sí, pero de problemas de tipo espiritual también,
¿no? Podemos caer entonces, cuando nos comparten esto de que el evangelio no es fácil, como que pudiéramos desanimarnos, pudiéramos entrar en duda. Bueno, pues no, que Dios me ama, no, pues que Dios quiere mi bien. Pues sí, pero vamos para allá. ¿De qué manera quiere tu bien? Vamos para esa parte, ¿sí? Entonces, hablando ahora sí que a los discípulos les habló el Señor, les presentó a aquellos hombres algunos grandes principios válidos para desempeñar la misión de ser testigos suyos. Estos principios son válidos para el tiempo y para la eternidad y son verdaderamente apropiados para nuestra época. El Hijo de Dios debería ser sabio como una serpiente y tan inofensivo como una paloma. Resulta peligroso ser una cosa sin ser la otra. Hemos conocido a algunos que son astutos como las serpientes, pero son precisamente inofensivos como las palomas. Otros son crédulos, inocentes como la paloma, pero les falta la sabiduría de una serpiente. La serpiente es peligrosa y la paloma está siempre en peligro, así que debemos de combinar ambas cualidades. Cuando compartimos la palabra del Señor, a veces podemos también estar en peligro, pero el Señor es el que se hace cargo de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y el versículo 17 nos dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y el 18 nos dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué le está diciendo? El creer en mí no va a ser fácil, no va a ser fácil, y así nos resulta ser también a nosotros, el que estemos compartiendo la palabra, o cuando digamos, es que sabes que yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, pues no sé qué les entra o qué les da, pero ahora sí que hasta agarran vuelo, ¿no? Agarran vuelo. ¿Por qué? Porque empiezan con acusaciones, empiezan con calumnias, empiezan con castigos, también hay persecución también. En nuestro trabajo pues podemos decir somos cristianos, pero pues, no les cae, no les cae el 20, ¿sí? Recientemente me comentaban o me preguntaban, ¿no? Están en una serie de situaciones que están viendo ahí en la empresa, ciertas políticas y etcétera, y una de lo que teníamos que hacer, una de las prácticas era decir, bueno, a ver, en la junta debes de decir qué te gusta hacer, qué te gusta escuchar, en fin, o sea, como que debe de haber un tiempo personal dentro de esa reunión para después poder tocar todos los temas que se tienen que ver en la reunión. Y algo que yo les decía, bueno, ¿qué música les gusta? O sea, ¿qué música te gusta? Pues sí, algunos rock pesado, algunos banda, etcétera. Y a mí me preguntaron, digo, no, pues a mí me gusta la música cristiana, es la que oigo. ¿No le gusta de otra música? Pues no, o sea, sí conozco, he oído mucha música, pero yo la que más escucho es la música cristiana. O sea, por lo regular, la música cristiana de unos años para acá. Y como que se sorprende, ¿no? Pero entiéndame, no es nada así como que la música muy seria, no es música así como que muy como en las iglesias católicas, ¿no? Así casi suena fúnebre, ¿no? Pero no, y me decía uno de los muchachos, porque es judío, dice, pero qué tipo de música, o sea, el hecho de que sea música cristiana no quiere decir que sea así muy seca, así muy solemne, muy solemne, perdón, esa es la palabra, sino que bueno, dice, pues a ver cuando nos mandas algo así nos lo pones en el WhatsApp y a ver qué música. Pues, que le pongo la música de Jalís Guerra, del Salmo 103, el Rey de Reyes, ¿no? Entonces, así como que, ¿a poco esa es música? Pues sí, pues habla del Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y te da un poquito de tiempo para compartir, pero siempre crea siempre es causa de que te estén criticando, de que te estén calumniando, y muchas veces muchas personas, ¿no? En la misma familia, ¿no? Pues mejor ni les digo que soy cristiano, ni les digo que creo en Jesucristo, mejor ni les digo. ¿Por qué? Porque empieza una serie de contrastes en contra de nosotros, ¿sí? Del versículo, me quedé en el 18, entonces nos dice, guardaos porque os entregarán a concilios y a sus sinagogas, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Y qué nos dice el 19 y 20, por favor? Si alguien lo quiere leer.
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aquí yo les dejaría una tarea, es más, si lo quieren ir haciendo, en todo esto, porque vamos a estar hablando de los conflictos que tuvieron los discípulos y que en determinado momento también nosotros pudiéramos llegar a tener. Pero si ustedes, ¿por qué no? Bueno, a hacer un ejercicio aún dentro del, vamos a ver hoy si se puede hasta el versículo 39, pero desde el 16 en adelante, ¿por qué no señalan ustedes ahí en su Biblia una promesa de parte de Dios? O sea, como el Señor les vaya diciendo. Hay quien nos dice que Él nos va a enviar, nos dice que seamos prudentes, nos dice que seamos sencillos, nos dice que nos guardemos de los hombres, nos dice que nos entregarán a concilios, nos azotarán, y nos dice que aún ante gobernadores seremos llevados, pero también nos hace una promesa, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis. ¿Sí? En el versículo 19, no te preocupes por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y esa es una palabra más bien, esa es una promesa de parte de Dios para los tiempos difíciles, ¿sí? Para cuando estemos pasando por cierta prueba, porque en aquella hora nos será dado lo que habéis de hablar, ¿sí? Entonces, dentro de todo eso sí va a haber acusaciones, calumnias, sí, pero ¿saben qué? Dentro de todo eso el Señor nos empieza a decir que nos empieza a enviar ese consuelo, ¿sí? Donde dice, no te preocupes, ahora sí que no os preocupéis, y cuando te dice no te preocupéis, pues le dudas, ¿no? Así como que le dudas, pero de eso se trata, no te preocupes. En la palabra del Señor hay consuelo, hay seguridad, hay protección, y también está su Espíritu Santo. Aún en medio de todas esas situaciones difíciles por las que pasaron los apóstoles y que también nosotros llegamos a pasar, aún ahí está la promesa de Dios donde te dice no te preocupes. Amén. Sí. Y porque dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando estemos compartiendo la palabra del Señor, o para nosotros mismos, cuando estemos pretendiendo tomar una decisión difícil, no te preocupes, el Señor nos está diciendo no te preocupes. Sí, o en este caso, por ejemplo, que estamos tomando la parte de ayunar, hacer un ayuno congregacional, no nos preocupemos, el Espíritu Santo nos va a decir también por qué vamos a estar orando, y se ha estado dando, vamos a actualizar las peticiones de oración para esta semana, pero ¿saben qué? Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Aún en medio del conflicto y en medio de la prueba, ese es precisamente lo que tenemos que aprender primero, ¿sí? A depender de Dios primeramente. Amén. Y en el versículo 21 nos dice que también se va a poder, dice, en aquellos tiempos estas cosas le sucederían a aquellos que servían a Dios, y entonces, mirando a la trayectoria histórica de la iglesia y a situaciones actuales en algunos países, podemos decir que muchísimos cristianos han enfrentado y sufren aún estas situaciones de sufrimiento y persecución. En estos versículos se aplicarían a aquellos que en situaciones locales y bajo condiciones adversas no tendrían ocasión de preparar sus respuestas cuando fuesen arrestados a causa de la tarea que Jesús les había enviado a realizar. Es cuestión también de retomar un poquito la parte de que a nosotros no nos ha sucedido o no nos sucede en este estado, en esta colonia, en esta ciudad, en este estado, pero en el país sí sucede, ¿sí? Que muchos cristianos sufren persecución. ¿Por qué? Pues precisamente por ser cristianos. Es más, en el estado yo creo que también me equivoqué, pero en Izmiquilpan hemos sabido de casos de que son perseguidos, sí, y son cerradas las iglesias. Ustedes lo vivieron en Canal, ¿no? Sí. Ustedes lo vivieron en Canal, y por el hecho de ser cristianos y compartir la palabra. Y en la Huasteca también se viven ciertas situaciones difíciles. ¿Por qué? Por el hecho de compartir la palabra y el hecho de predicar el evangelio. Más sin embargo, Dios es la promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros. Amén. El versículo 21, ¿qué nos dice? El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.
No es fácil, o sea, y eso no nos lo comparten en el Evangelio de la prosperidad. Pero ¿saben qué? Dios está ahí con nosotros. Y es lo primero que tenemos que aprender. Amén. Y se ponen difíciles las cosas porque el hermano entregará a la muerte al hermano, ¿sí? Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué? Por el hecho de compartir la palabra del Señor y de creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice el 22? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y seremos aborrecidos por el hecho de decir que somos cristianos, que creemos en Jesucristo, que por decirlo, que obedecemos la palabra del Señor, pues seremos calumniados, seremos perseguidos. Aquí nos dice, y serán aborrecidos. Y qué difícil es cuando alguien es aborrecido, ¿no? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí está otra promesa del Señor, ¿sí? Y donde nos dice, persevera cada día, persevera hasta el día. Y si el día de hoy perseveras, mañana también hay que perseverar, sobre todo en este tipo de situaciones. Persevera mañana y persevera al siguiente día, continúa, no tenemos que pararnos. Amén. Ahí está otra promesa del Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Dice, esta afirmación se refiere a la realidad de que el Señor guardaría a los suyos durante el periodo de 3 años en el ministerio. De forma similar, el pasaje de Mateo 24:13 significa que el Señor guardará a los suyos durante el periodo de la gran tribulación, como veremos cuando estudiemos el versículo 24, el capítulo 24. Vamos para allá, Mateo 24, versículo 13, si alguien lo quiere leer, por favor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuevamente se nos dice, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, lo que nos dice el Señor, persevera, pero persevera en creerle a Dios. Amén. Amén. Regresamos al capítulo 10. ¿Qué dice el versículo 23, por favor? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y aquí también nos da una solución, nos da una orientación. Dice, si te persiguen en esta ciudad, huid a la otra, o sea, continúa. Si la vecina no te quiere creer, pues compártele a la otra. Si esta persona no quiere saber nada del Evangelio, pues compártele a la otra, ¿sí? Por eso dice, si os persiguen en esta ciudad, huid a la otra. O sea, persevera. El primer consejo que aquí nos dice el Señor es persevera, ¿sí? El segundo es continúa. Continúa así. Dice, en ese entonces había mucha división entre los judíos acerca de Jesucristo. Cuando Él les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que los hombres que es el Hijo del Hombre? Los suyos le dieron diversas respuestas. Cada uno tenía su propia opinión sobre Él. Y aún en nuestro tiempo Jesús es la persona más polémica que ha existido en el mundo. Por eso nos dice, si en una ciudad te persiguen por saber que tú eres cristiano, pues vete a la otra, ¿sí? Y así continúa, no te detengas. Ahora sí que no te detengas a ahora sí que no pierdas tu tiempo a discutir, no pierdas el tiempo. Ahora sí que al que sigue. ¿Qué dice versículo 24? 24 y 25, por favor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre también le llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces aquí está otra promesa. No quieras ser más que Jesucristo, ¿sí? No quieras, bástale al discípulo ser como su maestro. Si somos como Jesucristo, esa es nuestra meta, que el Señor nos haga. Y al siervo como su Señor. Si no es que yo quiero ser más santo que Jesucristo, pues no. Yo quiero ser más religioso que Jesucristo, pues no. Sí, nuestra meta es, bástale al discípulo ser como su maestro,
y al siervo como su Señor. Pero para eso tenemos que, como discípulos de Cristo, tenemos que conocer cómo es nuestro Maestro. Y cuando conocemos cómo es nuestro Maestro, pues precisamente estudiando su palabra y aprendiendo lo que Él está hablando. Amén. ¿Qué dice el versículo 26? Perdón, déjenme leer, dice, si tú eres, 4:25, si tú eres fiel a Jesús, no te preocupes por lo que la gente diga de ti. De Jesús realmente no dijeron cosas buenas. Si Él recibió un tratamiento tan malévolo, sus discípulos difícilmente podrán esperar algo mejor. Si a Jesucristo dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y recordemos lo que en uno de esos, por el nombre de Jesús, de Belcebú, echa fuera a los demonios, ¿no? Si a él lo vituperaron, si a él lo escupieron, si a él lo atacaron, ¿qué esperamos nosotros? Pero también nosotros tenemos la protección de Dios. Amén. ¿Qué dice el versículo 26? 26, por favor. Aviso contra la hipocresía, así que no los temáis, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse. ¿Qué nos dice el Señor en este entonces? No temas, ¿sí? No debemos, así que persevera, confía, continúa y no temas. Sí, nos dice, así que no lo temáis porque no hay nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Sí? Y siempre va a salir adelante lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Siempre está. Oye, que tú eras un borracho, eras un drogadicto, eras todo lo peor. Pues sí, pero ¿sabes qué? Eso lo hacía yo en la oscuridad antes. ¿Sí? Y ahora se manifiesta, pero ahora ya no te juntas con ahora ya no tomas, ya no eres alcohólico, ya no dices groserías, ya no esto. Pues es que todo se ha de manifestar. Y de igual manera, siempre todo lo que se hace en lo oculto ha de salir a la luz. Amén. Amén. Y nos aconseja que no debemos de temer. ¿Y qué nos dice el 27 y el 28? Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Anda. Sí, lo que nos dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que has oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Sí? En este tiempo que estamos viendo en este tiempo de ayuno, pues cuando estemos ahí en la privacidad, en nuestra intimidad con Dios, en nuestro tiempo de oración, el Señor va a estar hablando a nuestras vidas, ahí en ese espacio, en ese breve momento, el Señor va a estar hablando a nuestras vidas, y dice, lo que yo te digo en tinieblas, decirlo tú en la luz. ¿Sí? Y es el tiempo de que si el Señor nos está mostrando esto, nos está diciendo esto, pues también tenemos que no quedarnos callados y estarlo diciendo. Sí, ahorita vamos a notar más de las peticiones de oración, y algo que decía Naye, que estar orando por nuestras autoridades y las leyes que están aprobando, pero también dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Sí? Y ahora sí que no recuerdo bien la cita, pero la vamos a poner en este tipo de oración. Tenemos que humillarnos. Y humillarnos es eso que estamos haciendo, afligir el cuerpo, lo que vimos el pasado miércoles, el tiempo del ayuno es afligir el cuerpo. Es segunda de Crónicas, algo así. Sí, pero es ¿cómo se llama? Segunda de Crónicas 7:14. Pues más, vamos a leerlo para que no nos quedemos con duda. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Ya la tienen? Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está otra promesa del Señor: si se humillare mi pueblo. Y es lo que muchas veces busca el Señor. Y no nada más dice tú, ahora sí que entonces yo iré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es lo que en este tiempo estamos buscando y pidiendo en oración como iglesia: Señor, sana nuestra tierra. Porque ya se están levantando muchas cosas aquí feas, pero es lo que pide el Señor, que nos humillemos delante de Dios y oremos, dice, y oremos y buscar su rostro y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Entonces ahí está la promesa del Señor: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, en este tiempo, regresando al capítulo 10, en este tiempo que estamos en oración, en ayuno, pues el Señor va a estar hablando en nuestras vidas, y vaya que sí habla, y habla para nuestro bien. Amén. Y el 28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo En el infierno. en el infierno, y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos de tener temor? Es un temor reverente, debemos de tenerle miedo. Yo he de confesarles que bueno, pues mejor tenerle miedo al enemigo, que es el que puede destruir. No. Debemos de tenerle ese temor reverente a Dios, porque Él sí puede destruir nuestra alma y puede, sí, y el cuerpo en el infierno. Entonces debemos pero aún así nos dice el Señor: no temas, guarda mis mandamientos, ¿sí? Sígueme, ¿sí? Persevera, ¿sí? Y no temas, o sea, preocúpate de mí. Ahora sí que preocúpate de mí. Amén. ¿Y por qué el Señor nos dice que no le temamos, que no temamos a los que matan y el cuerpo más el alma no pueden matar? El único que puede hacer esto es Dios. ¿Por qué? Porque valemos mucho para Él. ¿Qué dice el versículo del 29 al 31, por favor? No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. ¿Hasta cuál? Hasta 31, por favor. Pues Del aún, 29 al 31. pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y ahí está otra promesa de parte de Dios. Tú vales, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y eso lo está diciendo el Señor, ¿sí? No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, lo que prevalece es la voluntad de Dios y siempre es la decisión de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y no necesariamente es de que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos en el pelo, perdón, en la cabeza. Y uno ya se lo estamos perdiendo. Les platico, ya se le asoma más el chicle a la maleta en mi casa. Y así me dicen mis sobrinos: ya se le asoma más el chicle a la paleta. Pues sí. Lo bueno es que el Señor todos los tiene cuidado, ¿sí? Y no, entonces, ese es ¿cómo se llama? La soberanía de Dios. Todo lo tiene en equilibrio y todo lo tiene bajo su voluntad. Amén. Si el que sabe aún cuántos cabellos tenemos en la cabeza, si Él le da de comer a las aves del cielo, imagínense qué no hará por cada uno de sus hijos. Por eso aquí señalarlo: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Valemos más nosotros para Dios, valemos más que muchas otras especies. Amén. Amén. Y el 32, ¿quién lo quiere leer? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está otra promesa otra promesa de Dios. Sí, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esa es otra promesa de parte de Dios para nuestra vida.
que no te dé vergüenza de decir que conoces de Jesucristo, porque no sé si sepan, pero bueno, hay algunas Biblias donde tienen en letras rojas las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién dijo esto? Jesús. Ujú. Entonces, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Ante toda esta serie de situaciones, Jesucristo es el que lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esa es otra promesa de parte de Dios, donde nos refuerza que no debemos de temer, no debemos de tener temor. Amén. Amén. Dice, resulta razonable pensar que si hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador personal del pecado, lo reconoceremos en público y siempre que se considere necesario estaremos dispuestos a dar testimonio de Él. Este proceder haría que el Señor reconociera a sus siervos delante de su Padre, pero no confesarlo provocaría su negación de ellos. De los 12 apóstoles originales, solo uno, Judas Iscariote, cayó en esta última categoría. Fue el único que lo negó. Y pues, al negarse, pues él murió. Amén. Vamos estamos en el 33, ¿verdad? 32. 32, sigue el 33, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y pues también es otra promesa de parte de Dios, o sea, porque a veces nos gusta anotar las promesas de la Biblia, todas las promesas que nos benefician, ¿no? Pero al final esto también nos beneficia. Si yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso nos apercibe de que debemos de tener un temor reverente respecto de nuestro Dios, de Dios el Padre. ¿Sí? Ahora más adelante, en el versículo 34, no sé si tenga algún título en sus Biblias. Jesús, causa de división. Jesús, causa de división. Aquí dice, el costo de seguir a Jesús. Entonces muchas veces pensamos que Jesucristo trae para unir a los hombres, para unir a las familias, a los hijos, a los padres, pero a veces causa división. A veces es causa división y nos lo está diciendo. Oye, porque yo a partir de que yo conocí del Señor, a partir de que yo decidí ser cristiano, decidí llevar una mejor vida, a partir de ahí se han venido los problemas hasta en mi familia hay problemas, ¿sí? Pero aquí el Señor nos lo aclara, ¿sí? Nos dice, Jesús es causa de división. Y el versículo 34 nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Dices, caray, como en el Evangelio de la prosperidad no nos dicen eso. Pues no nos dicen eso. ¿Y qué más? Vamos a leer del 35 al 37. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Porque he venido para poner en extensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No sé si algunas personas, pero a mí sí nos tocó, como éramos los primeros que conocíamos del Evangelio, los primeros que le decíamos luego a mi papá, oye, ¿vas a venir el domingo? Pues sí, pero saliendo de la iglesia ya me voy para allá. ¿Cómo? Pero ese era mi papá, bien que me conocía, pues, ¿qué le podía yo engañar, no? No, pues ¿sabe qué? Pues saliendo de la iglesia acá nos vemos, saliendo de la iglesia. Y a veces sucedía como que se molestaba, ¿no? Primero tu iglesia y luego nosotros, o primero esto y luego yo. O sea, no me complaces. Y más como ya cuando les empecé a decir que ya no tomaba yo. Peor. O sea, en las fiestas de Navidad, ¿no? O sea, que nos reuníamos allá el día 24, ¿no? Pero pues era reunirse para echarle alcohol ya cuando les empecé a decir, no, pues yo ya no quiero. Y en cambio, a diferencia de eso, pues vamos a orar por los alimentos. Antes de cenar, vamos a orar por los alimentos. Y antes de hacer esto, pues vamos. Entonces,
Y con mis hermanos ni se diga, o con mi hermana, ay, tú eres cristiano. A algunos nos tocó que nos corrían. Si vas a venir aquí a hablar, mejor te quites. Sí llega a pasar, ¿no? Todavía el año pasado, hace 2 años, tuvimos una discusión fuerte con mis hermanos. Ya, tú te dices que eres cristiano, te dices que conoces de Jesús y te olvidaste de nosotros y te olvidaste de mi mamá. Y no, me sacaron todos mis trapitos al sol. Ni hablar. Pero saben que yo sí les he compartido a ellos y han venido y conocen de Dios. Ya, ahí ya la decisión es de ellos. ¿Por qué toco este comentario? Porque luego no es fácil. No es fácil mantenerse, o sea, no es fácil permanecer, no es fácil. Pero el Señor nos está diciendo, no temas. Porque aún eso, ahora sí que, ¿cómo se llama? Por eso estamos estudiando precisamente, por eso estamos conociendo su palabra. Porque aún ese tipo de situaciones vamos a pasar. Si no las pasamos, qué bueno, gloria a Dios. Pero si las pasan, no se preocupe, Dios tiene el control de nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, las promesas de Dios, estarlas repasando para seguirle creyendo a Él. Amén. Amén. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, pues, ¿a quién tenemos que seguir? Pues al Señor Jesucristo. Y en el versículo 39, ¿sí? Hay otra promesa de Dios. Dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y muchos cristianos estamos en eso. A veces tenemos que perder nuestra propia vida para precisamente encontrarnos con Jesucristo. Cambiar todo bueno, que el Señor cambia nuestro carácter, el Señor cambia nuestro temperamento, el Señor cambia muchas cosas de nuestra vida, pero ¿saben qué? Finalmente es que esa es nuestra vida real. Nuestra vida real. El hecho de yo ser malo o de que las personas, esa no es nuestra vida real, ni la vida que Dios quiere para nosotros, sino Él quiere que encuentres tú el objetivo real de tu vida, es lo que Dios tiene para ti. O es lo que tiene preparado para ti, ¿sí? O es lo que Él está esperando de ti, ¿sí? Esa es tu verdadera vida. Por eso aquí nos dice, el que haya su vida, él la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si yo dejo de hacer lo que hacía yo atrás y nuevamente hago lo que Dios me está pidiendo, estoy hallando precisamente mi vida. Dejo la vida que no es mi vida y ¿cómo se llama? Tomo la vida, hallo la vida que realmente es mi vida. ¿Sí? Así como que no se entiende, pero espero que sí me entiendan. Amén. Ahora, de todo eso, Jesús es causa de división, y de todo eso, ¿saben qué? También hay recompensa. ¿Qué dice el versículo del 40 al 42? La vamos a leer. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Entonces, el que a nosotros nos recibe, también le recibe a Jesucristo. Si yo recibo a una persona a la persona que me compartió de la palabra de Dios, ¿saben qué? Cuando yo lo recibí, él también recibía a Jesucristo. Y eso es precisamente lo que nos comparten, ¿sí? O sea, nos hablaban de la palabra y nos hablaban de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es otra palabra, otra promesa de parte de Dios. El que recibe a Jesucristo, recibe también al Padre. Y recibe también al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si lo quieren señalar, ahí está otra promesa de Dios. En cuanto yo recibo a Jesucristo, en cuanto yo recibo sus mandamientos, en cuanto yo recibo y hago lo que Él me está pidiendo, en ese momento yo recibo también al Padre, ¿sí? Y lo que nos dice la palabra también de Dios, que venimos a ser hijos de Dios. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, venimos a ser hijos de Dios. Amén. Y también nos dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y aquí ya son los dones que Dios ha repartido,
¿sí? En esa de las personas que nos están compartiendo, que nos han compartido de la palabra del Señor, cuando lo recibimos, también vamos a recibir el premio o la recompensa que ellos ya tienen por estar haciendo las cosas de Dios, por estar haciendo lo obedientes a la palabra de Dios. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esa es otra palabra del Señor. A lo mejor cuando alguien se te acerque y te quiera dar algún mensaje, alguna palabra, recíbela. A veces no es bueno, y aunque no sea buena, aunque sea mala, tú recíbela. ¿Por qué? Porque aquí está la recompensa precisamente, ¿sí? Yo les comparto que en alguna ocasión estábamos, creo que en Chedraui, y una persona se me acercó y me dice, le tengo una palabra para usted. ¿La quiere recibir? Sí, pues démela. Y nos dice Salmo 86, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades. Amén. Oh Dios, los soberbios se levantarán contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Esa palabra me la dio una persona y la veo, ¿no? Conspiración de violentos han buscado mi vida, pero vinieron en contra mía sin Dios. Y también dice, aquí dice, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. No me conocía, pero eso es lo que hizo Dios. Ahora sí que por mí me rescató de las profundidades del Seol. Cuando alguien les dé una palabra, reciban la palabra. ¿Sí? Esta persona ya no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a saludar, pero ¿saben qué? O sea, si era un hombre justo, lo recibí porque era un hombre justo. Si era un profeta, lo recibí. Y también recompensa vamos a tener. Amén. Y si usted tiene una palabra para una persona, como aquí nos hemos a veces dado, escríbala y désela. Es un regalo de parte de Dios. Porque también, como dice, si yo soy profeta y yo como profeta le doy una palabra a una persona, esa persona va a recibir la recompensa de un profeta. Así dice la palabra. Entonces yo ya tengo mi recompensa. Por el hecho de darle esa palabra, yo ya tengo mi recompensa. Amén. Hay cosas por las cuales no nos debemos de detener, ¿sí? Y hay cosas que definitivamente nos animan o nos exhortan, nos animan a que las podamos practicar. Y por último el 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. También lo subrayamos, tenemos recompensa de parte de Dios. Amén. Porque Dios es un Dios bueno y generoso. ¿Sí? Como resumen les quiero poner que dice, a diferencia de predicar el evangelio de la prosperidad, como lo hacen en muchos lugares o como lo hacen creer a muchas personas, en estos versos vemos que no la tenemos fácil. Así que, como dijéramos, no es miel sobre hojuelas, no es que está sobre un lecho de rosas, como dice la historia que dijo Cuauhtémoc. ¿Sí? Pero la gran verdad es que debemos de confiar plena y totalmente en lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, confía en mí, yo tengo el control, Dios tiene el control. Y eso es seguridad de que ya nos está yendo muy bien, y no solo en la prosperidad, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. El mensaje es, no te preocupes, continúa y no temas. Amén. Le pedí a Liz que si pudiéramos, porque son las promesas de Dios, ¿sí? Y son, antes de orar para terminar esta